Daniel Martínez y Leal pertenecen a una fuerza política que ha gobernado para los banqueros, que ha gobernado para la oligarquía, que ha gobernado para UPM, que ha gobernado para Monsanto. Acaba de firmarse un acuerdo por el cual se incluye la trazabilidad molecular de las semillas, de forma tal que los agricultores de nuestro país van a estar monitoreados con la última tecnología de lectura molecular para defender los royalties que generan la patente de Monsanto en las semillas genéticamente modificadas. Eso se llama bioimperialismo. Eso se llama control de la alimentación por parte de la cleptocorporatocracia internacional. Y ni un solo candidato a la presidencia de la República de este país ha dicho esta boca es mía con respecto a esa entrega que hace este país con respecto... Gustavo, mira, tenía el mismo nombre que yo, Gustavo Leal, me había olvidado. Ninguno de los candidatos salieron urgente a solidarizarse con un episodio superfluo, trivial, sin ninguna trascendencia. En definitiva, es un huevo en la cabeza. ¿Qué es un huevo en la cabeza frente a una fuerza criminal y saqueadora? No es absolutamente nada. Reprobamos totalmente la conducta de adulonería por parte de los que se solidarizaron con Daniel Martínez, y el Partido Verde Animalista se solidariza con el pueblo uruguayo que sufre las políticas de guerra fratricida, de exclusión, de bioimperialismo que lleva adelante la fuerza política de Daniel Martínez, con la complicidad del Partido Colorado, del Partido Nacional y del Partido Independiente. Y por lo que vemos, también contará con la complicidad de Manini Ríos. Quiero volver sobre un tema fundamental, que a nosotros, como verdes, como preocupados por el ecosistema, preocupados por la naturaleza, constituye una medida proimperialista, una medida pro-corporatocrática y por lo tanto una medida que afecta a los intereses de los agricultores de nuestro país. Se llegó a un convenio por el cual las semillas modificadas genéticamente, sobre todo por el oligopolio Bayer-Monsanto, tienen una trazabilidad molecular que es perfectamente detectable. De manera tal que cualquier agricultor que utilice esa semilla tiene que pagar una patente. ¿Esto qué es? ¿Cómo funciona esto? Y funciona a grandes rasgos, por una persona que no es idónea en el tema, por decirlo de alguna forma, metafóricamente, es como que cada semillita tuviera una suerte de chip, una suerte de barra de códigos que lo identifica como un organismo genéticamente modificado conforme a una creación intelectual, científica, patentada por una corporación. Al patentar un invento, la empresa, la corporación, se hace acreedora a un royalty, al pago de un dinero por concepto de uso de esa semilla. Una regalía, se dice técnicamente una regalía. Con esta modificación, con esta implementación legislativa y operativa, lo que se está asegurando es que todos los agricultores que usan la semilla de Monsanto, sin ninguna excepción, terminen pagando la regalía a Monsanto. Es una forma de mayor control del Estado para aumentar las ganancias de estas corporaciones que operan en el ámbito de la genética y de la modificación de los organismos. Patentando, porque esto es lo más perverso, patentando elementos de la naturaleza. Toman esos elementos de la naturaleza y con pequeñas modificaciones consiguen una patente. Es decir, que el elemento, el sustrato fundamental de la ganancia son elementos naturales, que sufrimos la apropiación intelectual por parte de estas empresas, y después que se apropian intelectualmente,
generan regalías, es decir, nos cobran por utilizar esas semillas. Pero tenemos un problema además, que esas semillas normalmente son invasoras. Entonces esas semillas no siempre se plantan ex profeso por los agricultores. Muchas veces se produce una suerte de contagio. Un agricultor planta determinados vegetales, determinadas plantas modificadas genéticamente, y por distintas circunstancias pasan las semillas a los campos linderos y comienza a invadir este tipo de planta. Y aunque el agricultor no quiso, pero en su campo comenzó a generarse, a germinar esas plantas, tiene que pagar el royalty. Y estamos llenos de casos en la jurisprudencia internacional de sentencias ganadas por Monsanto ante este fenómeno, que es una suerte de fenómeno de contagio no querido por el agricultor. Esto se llama bioimperialismo. Esto es la forma más eficiente que tiene la élite internacional, las grandes corporaciones internacionales que se benefician de estas políticas de protección del Estado hacia sus intereses. Estamos hablando de Bayer Monsanto, Syngenta, DuPont, Archer Daniel Miller, los Grobo, es decir, algunas corporaciones que además se manejan, como es costumbre, de forma oligopólica, es decir, trabajando como una suerte de cartel, acordando cómo incidir en el mercado. Ustedes saben que el Frente Amplio, en el primer gobierno de Vázquez, comenzó a dejar entrar las semillas modificadas genéticamente. El famoso MON 810 del maíz, ¿verdad? Que tanto estrago generó en México y que México fue objeto de una suerte de estafa intelectual por la cual los científicos de Monsanto se fueron apropiando subrepticiamente de la riqueza, de la biodiversidad del maíz mexicano, y de esa manera, con pequeñas modificaciones, se fueron apropiando de esa diversidad biológica. Es una verdadera conspiración. Monsanto, DuPont, Syngenta son oligopolios que trabajan precisamente para subrepticiamente apropiarse de la naturaleza y después ejercer esto, que es la apropiación y la expoliación económica de esa apropiación subrepticia. Todo esto fomenta el gobierno de aquellos que en su momento dijeron patria para todos o para nadie.